Saludos y muy buenos días. Les damos la bienvenida a la actualización de inteligencia de Stylo News. Hoy es 8 de mayo de 2026 y vamos a presentar un informe explicativo centrado en la región de Afganistán y Pakistán, en el sur de Asia. En un entorno internacional que a menudo es complejo, la claridad es francamente primordial. Nuestro objetivo aquí es ir directamente a los hechos y desglosar un ciclo de escalada de las últimas 2 semanas que ha captado la atención global, manteniendo el rigor y la neutralidad absoluta que exige la información estratégica. Así que comencemos. Y bueno, antes de sumergirnos de lleno en los datos, es justo mencionar que este nivel de análisis es posible gracias a nuestro patrocinador, ProWave AI. Ellos son los desarrolladores de Stylo IntelOps, el potente motor de inteligencia de fuentes abiertas, y por supuesto de Stylo News, la versión comercial que tienen disponible tanto en la web como en aplicaciones móviles. Básicamente, esto es lo que proporciona la base de datos y la evaluación precisa de amenazas que impulsa nuestra sesión informativa de esta mañana. Bien, echémosle un vistazo rápido a nuestra agenda. Arrancaremos con un panorama regional del sur de Asia. Luego, analizaremos la escalada entre Pakistán y Afganistán, pasaremos a la retórica actual entre la India y Pakistán, evaluaremos el entorno de la información y terminaremos con nuestra previsión estratégica. Pasamos entonces a nuestra primera sección, el panorama regional del sur de Asia y la conclusión estratégica. A principios de este mes de mayo, la situación sobre el terreno nos muestra múltiples focos de fricción, desde la frontera occidental de Pakistán hasta la línea de control. Pero, y esto es clave, la conclusión fundamental que arroja nuestras evaluaciones de inteligencia es bastante clara. Si bien el riesgo de conflictos localizados es moderado y va en aumento, la amenaza real e inminente de una guerra interestatal a gran escala sigue siendo baja. No hay motivo para el alarmismo. Y para respaldar eso, el punto crucial se resume en este número: 0. Hoy por hoy existe exactamente 0 evidencia verificada de una movilización de fuerzas a nivel de cuerpo de ejército, o de alguna preparación logística sostenida para una guerra convencional. Sí, los actores están empleando medidas coercitivas, eso es innegable, pero nadie se está posicionando logísticamente para un conflicto total. Es un dato firme y un ancla de certidumbre vital frente a los titulares más sensacionalistas que circulan por ahí. Entramos en la segunda sección. Vamos a detenernos en la escalada entre Pakistán y Afganistán, concretamente en los focos de tensión de la frontera occidental. Los últimos informes de inteligencia destacan choques tácticos recurrentes, disputas serias en torno al vallado fronterizo e intercambios de artillería en sectores muy específicos. Estamos hablando particularmente de Bajaur, el paso de Chamán y la provincia afgana de Kunar. No son incidentes aislados en absoluto, conforman una zona de inestabilidad activa y constante que requiere toda nuestra atención. Al observar el ciclo de escalada, vemos una secuencia bastante definida a lo largo de las últimas semanas. A mediados de abril, registramos fuego cruzado en Bajaur y Chamán. La situación escaló de manera drástica hacia finales de abril, con ataques dentro de la propia provincia afgana de Kunar. Y ya a principios de mayo la fricción se trasladó, continuando en Waziristán del Sur. Como podemos apreciar, es un ciclo de acción y reacción sumamente marcado. Ahora bien, para comprender realmente el porqué de este ciclo, tenemos que definir al actor subyacente. Múltiples fuentes de inteligencia convergen en que el Tehrik-e-Talibán Pakistán, o TTP, es el principal motor estructural de este conflicto. La preocupación central de Pakistán radica en lo que identifican como santuarios militantes operando desde territorio afgano. Naturalmente, esto es lo que genera esa presión constante para llevar a cabo acciones transfronterizas. Si analizamos los ataques de finales de abril cerca del complejo universitario afgano Sayed Jamaluddin, nos topamos con dos narrativas oficiales diametralmente opuestas. Por un lado, Pakistán sostiene firmemente que sus acciones son operaciones precisas de contraterrorismo. Por otro lado, la administración talibán en Afganistán afirma que son violaciones territoriales injustificadas que, lamentablemente, han causado víctimas civiles. Nuestro papel aquí es documentar estas posiciones de forma totalmente neutral, ya que ambas perspectivas son las que, en última instancia, moldearán las decisiones de sus respectivos liderados. Pasemos a la tercera sección. Vamos a desplazar el foco hacia el este para analizar la retórica entre la India y Pakistán. En este frente, el entorno informativo está altamente politizado sin lugar a dudas. Con la cercanía del aniversario del ataque de Pahalgam, la retórica se ha endurecido notablemente. La India subraya públicamente su política de tolerancia cero frente al terrorismo, haciendo referencia directa a la Operación Sindur. Como era de esperar, Pakistán ha respondido emitiendo severas advertencias contra lo que denominan cualquier aventura militar preventiva. Estas tensiones fueron más que palpables en la reciente reunión de ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero reiteramos, la clave analítica es que estas acciones siguen limitadas a la diplomacia coercitiva. No hay movilización de tropas. Esto nos lleva a nuestra cuarta sección, el entorno de la información y el sentimiento en la región. Si desglosamos la situación de los actores clave, el panorama queda así.
El ejército pakistaní, impulsado por sus exigencias de seguridad, probablemente continuará con tácticas de fuego episódico y redadas selectivas. Los talibanes afganos, ante la presión, es muy probable que mantengan sus protestas diplomáticas y cierta tolerancia hacia los grupos proxy, evitando alterar su propio statu quo interno. Y la India, bajo el paraguas de la disuasión, mantendrá una fuerte diplomacia coercitiva en la línea de control. Toda esta alineación sugiere una clara continuidad del conflicto de bajo nivel, alejando la posibilidad de una ruptura general. Al rastrear el sentimiento en redes sociales y fuentes abiertas, encontramos un consenso muy sólido. El TTP es el principal actor desestabilizador. Sin embargo, hay una polarización inmensa en cuanto a los detalles tácticos. Las cifras de bajas en Kunar, por ejemplo, varían drásticamente dependiendo de la fuente que se consulte, yendo desde un par de individuos hasta más de 80. Existe un alto volumen de competencia narrativa y continuas denuncias de guerra híbrida. En resumen, el sentimiento general refleja que la población regional anticipa, y con razón, más enfrentamientos localizados a corto plazo. Llegamos así a nuestra quinta y última sección, la previsión estratégica y nuestra conclusión. Basándonos en los datos empíricos, la proyección a corto plazo es excepcionalmente clara y podemos dividirla en 3 pasos probables. Primero, el conflicto subconvencional y la violencia proxy van a persistir, simplemente porque los impulsores estructurales no han cambiado. Segundo, hay que esperar continuas escaramuzas fronterizas localizadas y el uso de drones como herramientas de precisión, pero siempre manteniéndose por debajo del umbral de la guerra abierta. Y tercero, veremos que las protestas diplomáticas formales seguirán siendo el sustituto preferido frente a cualquier tipo de guerra terrestre mecanizada a gran escala. Para terminar, queremos dejar esta provocadora pregunta analítica sobre la mesa. Sabemos que el equilibrio de poder en el sur de Asia depende de un complejísimo andamiaje de disuasión nuclear. La gran incógnita aquí es cuánta fricción táctica, cuántos ataques transfronterizos y cuántos pequeños errores de cálculo puede absorber este marco antes de que la presión subconvencional fuerce a un Estado a tomar medidas drásticas. Es una dinámica delicada, sin duda, y que exige una vigilancia continua. Y con esa reflexión final, damos por concluido este informe explicativo. Agradecemos profundamente su tiempo y atención al repasar estos datos cruciales con nosotros esta mañana. Para un análisis aún más profundo sobre estas 2 semanas de eventos en el sur de Asia, les animamos a escuchar el podcast matutino completo, la actualización de inteligencia de Stylo News, en su plataforma de audio favorita. También pueden suscribirse para recibir noticias bajo demanda impulsadas por inteligencia artificial directamente en stylonews.com. Que tengan un excelente día y hasta nuestra próxima actualización.